exploraremos uno de los descubrimientos más fascinantes y misteriosos de nuestro tiempo, el Muro de Salvia en Montana. El magnetismo podría ser resultado de alguna tecnología o método desconocido empleado por una civilización antigua. Pero los misterios no terminan ahí. Uno de los descubrimientos más sorprendentes proviene del uso de georradar, una tecnología que permite visualizar lo que se esconde bajo la superficie terrestre. Al aplicar este método en el Muro de Salvia, los investigadores encontraron que la estructura no solo se eleva imponente sobre el terreno, sino que también se extiende considerablemente bajo tierra. Según las imágenes de radar, el muro continúa varios metros hacia abajo, sugiriendo que lo visible es solo la punta del iceberg de una estructura mucho más vasta. Este hallazgo plantea nuevas interrogantes. ¿Qué tan profunda es realmente esta construcción? ¿Podría haber más estructuras conectadas o enterradas que aún no han sido descubiertas? Esta extensión subterránea también desafía la noción de que el muro podría ser una simple formación natural. Las formaciones rocosas naturales no suelen descansar sobre bases planas. En cambio, tienden a ser irregulares debido a la erosión y a otros procesos geológicos. Sin embargo, en el caso del Muro de Salvia, se ha detectado una base plana, lo que refuerza la hipótesis de que esta estructura fue construida deliberadamente, posiblemente con un propósito que aún se nos escapa. El hallazgo de esta base preparada sugiere un nivel de sofisticación en la construcción que va más allá de lo que esperaríamos de una mera casualidad geológica. Las investigaciones continúan, y con cada nuevo descubrimiento se agregan más piezas al rompecabezas del Muro de Salvia. El uso de tecnologías como el georradar y las pruebas magnéticas ha revelado un panorama que no solo es fascinante, sino que también desafía nuestra comprensión actual de la historia antigua y de las capacidades de las civilizaciones prehistóricas. Mientras los científicos continúan su labor, nosotros no podemos evitar preguntarnos, ¿qué más se esconde bajo la superficie, esperando ser descubierto? ¿Podría el Muro de Salvia ser la clave para desvelar una historia mucho más antigua y compleja de lo que jamás imaginamos? Conexiones ocultas. Cuando se trata de comparar el Muro de Salvia con otras estructuras megalíticas alrededor del mundo, la pregunta no es simplemente si hay similitudes, sino más bien qué tan profundas son esas conexiones y qué nos revelan sobre las civilizaciones antiguas. Al observar con detenimiento el Muro de Salvia, uno no puede evitar notar las asombrosas coincidencias en la técnica de construcción con algunas de las estructuras más enigmáticas y reconocidas del planeta. Estas coincidencias no solo desafían nuestra comprensión de la historia, sino que también nos invitan a considerar la posibilidad de que, en un pasado remoto, existió un intercambio de conocimientos entre culturas
que hoy consideramos separadas por miles de kilómetros y siglos de historia. Por ejemplo, al hablar de mampostería poligonal, el muro de Salvia se compara con los impresionantes muros de Sacsayhuamán, en Perú. Estos muros, construidos con enormes piedras que encajan de manera tan precisa que ni siquiera una hoja de papel puede pasar entre ellas, son un testimonio de la habilidad avanzada de sus constructores. Lo fascinante es que el muro de Salvia muestra un grado similar de precisión en la disposición de sus bloques de granito. ¿Cómo es posible que dos culturas aparentemente no relacionadas, separadas por vastos océanos y continentes, desarrollaran técnicas de construcción tan similares? Esta pregunta ha llevado a algunos investigadores a especular sobre la existencia de un conocimiento arquitectónico compartido, tal vez transmitido a través de rutas comerciales o incluso por migraciones antiguas. Y no podemos detenernos ahí. Viajando más hacia el este, encontramos las ruinas hititas en Turquía, donde las construcciones de piedra también exhiben una sorprendente destreza en la manipulación de bloques de roca masivos. Las similitudes en la técnica entre el muro de Salvia y estas ruinas no se limitan a la mampostería, también se extienden a la forma en que las piedras fueron cortadas y colocadas para crear estructuras robustas y duraderas, capaces de resistir la prueba del tiempo. Es casi como si estas civilizaciones compartieran un manual de instrucciones, uno que ha sido perdido en el tiempo, pero cuyas huellas podemos seguir rastreando a través de estas obras maestras arquitectónicas. Otra estructura que invita a una comparación intrigante es la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Si bien la forma y el propósito de la pirámide son diferentes, el nivel de precisión en el corte y colocación de los bloques de granito es comparable al del muro de Salvia. Los bloques de la Gran Pirámide, algunos de los cuales pesan varias toneladas, fueron transportados y colocados con una precisión que sigue desconcertando a los ingenieros modernos. De manera similar, los bloques del muro de Salvia, que también pesan hasta 91 toneladas, fueron colocados con una precisión que sugiere un nivel de conocimiento y habilidad que va más allá de lo que esperaríamos de una simple casualidad o de herramientas rudimentarias. Estas comparaciones nos llevan a considerar una posibilidad emocionante, y si estas estructuras, dispersas por todo el mundo, son las huellas de una civilización avanzada que alguna vez fue global, o al menos tuvo un alcance mucho mayor del que estamos dispuestos a admitir. Algunos arqueólogos y teóricos han propuesto que, en un pasado lejano, existió una cultura madre que compartió su conocimiento con diferentes pueblos alrededor del mundo. Aunque esta idea sigue siendo objeto de debate, no se puede negar que las similitudes arquitectónicas entre estas estructuras son demasiado significativas como para ser ignoradas. El muro de Salvia no solo es un enigma en sí mismo, sino que también es una pieza crucial en un rompecabezas global que podría reescribir la historia tal como la conocemos. A medida que continuamos explorando estas conexiones, cada piedra, cada bloque de granito, parece contarnos una historia de un tiempo en el que el mundo estaba, quizás, más interconectado de lo que hemos imaginado. Leyendas y mitos indígenas. En las profundidades de las montañas de Montana, las leyendas de las tribus nativas americanas han perdurado a lo largo de los siglos, transmitidas de generación en generación. Estas historias no son meras fábulas para entretener a los jóvenes alrededor de una hoguera. Son narraciones cargadas de significado y en algunos casos podrían ofrecer pistas valiosas sobre los orígenes del muro de Salvia. Conectando los hilos del pasado, estas leyendas nos invitan a considerar la posibilidad de que el muro no solo sea una maravilla arquitectónica, sino también un testimonio de eventos y seres que escapan a nuestra comprensión moderna. Uno de los relatos más fascinantes y persistentes es el de una antigua raza de gigantes que, según las tribus locales, habitaba la región mucho antes de la llegada de los humanos modernos. Estos gigantes, descritos como seres de fuerza y tamaño incomparables, supuestamente poseían el conocimiento y la habilidad necesarios para mover y colocar los enormes bloques de piedra que forman el muro de Salvia. Aunque para muchos esta historia pueda parecer solo un mito, es interesante notar cómo las características físicas del muro, con sus bloques de hasta 91 toneladas, parecen resonar con la idea de que solo seres de extraordinaria fuerza podrían haberlo construido.
Podría ser que estas leyendas, más que simples historias, sean reflejos de eventos que realmente ocurrieron en un pasado remoto. Pero los gigantes no son los únicos seres míticos que aparecen en las narraciones de las tribus de Montana. Los pájaros del trueno, criaturas sobrenaturales capaces de crear tormentas y relámpagos con el simple batir de sus alas, también forman parte de este rico tapiz de mitos. Se decía que estos pájaros gigantes tenían nidos hechos de enormes piedras, y algunos creen que el muro de Salvia podría ser uno de esos antiguos nidos, dejado atrás cuando estos seres desaparecieron del mundo. Este tipo de conexión mítica no solo enriquece la historia del muro, sino que también nos ofrece una visión más amplia de cómo las culturas indígenas interpretaban y se relacionaban con su entorno natural. Además, entre las tribus Blackfeet y Salish también circulan historias de seres sobrenaturales conocidos como los habitantes del agua, entidades antiguas que tenían la capacidad de manipular tanto el agua como las piedras. Según la leyenda, estos seres construyeron grandes formaciones de piedra y elaborados canales que con el tiempo fueron absorbidos por la naturaleza. Esta narrativa sugiere que las alineaciones precisas de las piedras en el muro de Salvia podrían ser restos de un antiguo sistema de gestión del agua, utilizado tanto para fines prácticos como ceremoniales. Las implicaciones de estas historias son profundas, ya que conectan la estructura con un conocimiento ancestral de la ingeniería y un profundo respeto por la tierra y sus recursos. Otro mito particularmente intrigante es el de Coyote, una figura central en la mitología de muchas tribus nativas americanas. Coyote es conocido por ser un embaucador, un ser que a menudo actúa de manera impredecible, moldeando la tierra a su antojo. En una leyenda, se dice que Coyote creó varias formaciones rocosas a través de sus aventuras y travesuras, y algunos creen que el muro de Salvia podría ser una de esas creaciones. La perspectiva de que esta estructura monumental sea producto de las acciones de un ser mitológico como Coyote añade una capa adicional de misterio y asombro a su ya fascinante historia. Es importante reconocer que para muchas de estas tribus, el muro de Salvia no es solo un montón de piedras apiladas, es un lugar sagrado, un sitio imbuidos de significado espiritual. Las alineaciones del muro con eventos astronómicos, como el solsticio de invierno, refuerzan la idea de que este lugar podría haber sido utilizado con fines ceremoniales, conectando el cielo y la tierra en un acto de reverencia y observación. Profundo y ceremonial. Una de las teorías más fascinantes es que el muro podría haber sido utilizado para medir el tiempo, funcionando como una especie de calendario solar. En muchas culturas antiguas, la medición del tiempo estaba intrínsecamente ligada a los ciclos agrícolas y a las ceremonias religiosas.
Saber exactamente cuándo ocurriría el solsticio de invierno podría haber sido crucial para la planificación de la siembra y la cosecha, así como para la realización de rituales que buscaban asegurar el favor de los dioses para el año entrante. Por lo tanto, el muro de salvia podría haber sido una herramienta vital para la supervivencia y prosperidad de la comunidad que lo construyó. Sin embargo, la alineación del muro con el solsticio de invierno podría haber tenido un significado aún más profundo. En muchas culturas, el solsticio de invierno marcaba un momento de renacimiento y renovación, un tiempo en el que la oscuridad comenzaba a retroceder y la luz volvía a dominar el mundo. Esta transformación cósmica era vista como un reflejo de los ciclos de la vida y la muerte, y las ceremonias que acompañaban el solsticio buscaban conectar a la comunidad con estas fuerzas cósmicas. Es posible que el muro de salvia haya sido un lugar sagrado donde se realizaban rituales destinados a honrar y propiciar este cambio cíclico, un punto de encuentro entre lo terrenal y lo celestial. Para añadir otra capa de misterio, no podemos ignorar las comparaciones con otras estructuras que también están orientadas astronómicamente. Las similitudes entre el muro de salvia y sitios como los observatorios prehispánicos de Mesoamérica o las alineaciones estelares de los templos egipcios sugieren que estamos tratando con un fenómeno global, en el que diversas culturas antiguas, separadas por miles de kilómetros y años, compartían una comprensión común del cosmos y su influencia en la vida terrenal. La pregunta que surge es si estas culturas podrían haber intercambiado conocimientos o si llegaron a estas conclusiones de manera independiente, guiadas por una observación cuidadosa de los cielos. En última instancia, la alineación del muro de salvia con el solsticio de invierno no solo es una prueba de la capacidad técnica de sus constructores, sino también de su conexión con el cosmos y su deseo de comprender y armonizar con los ritmos de la naturaleza. Este enigma astronómico, entrelazado con la piedra y el cielo, sigue desafiando a los investigadores y fascinando a todos aquellos que se acercan a él, dejándonos con la sensación de que aún queda mucho por descubrir sobre este misterioso muro y los secretos celestiales que encierra. El vacío desconcertante. El muro de salvia, con toda su majestuosidad y misterio, guarda un enigma que desconcierta incluso a los arqueólogos más experimentados: la total ausencia de artefactos culturales en su entorno. En la mayoría de los sitios arqueológicos es común encontrar herramientas, cerámicas u otros objetos que ofrecen pistas valiosas sobre las personas que habitaron o trabajaron en la zona. Sin embargo, en el caso del muro de salvia, lo que se ha encontrado es un silencio arqueológico que deja más preguntas que respuestas. Para empezar, la ausencia de artefactos culturales alrededor del muro ha hecho que la datación de la estructura sea un verdadero desafío. Sin los objetos típicos que suelen encontrarse en asentamientos humanos, los arqueólogos carecen de puntos de referencia que les permitan colocar al muro de salvia dentro de un contexto histórico claro. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué no hay rastros de la civilización que construyó esta monumental estructura? ¿Qué pasó con las herramientas y objetos cotidianos que esperaríamos encontrar en un sitio de tal magnitud? Una de las hipótesis más intrigantes es que el muro de salvia podría haber sido construido con un propósito que no requería la presencia constante de humanos, o que, tras su construcción, el lugar fue deliberadamente despojado de cualquier evidencia cultural. Esto plantea la posibilidad de que el muro haya servido como una especie de marcador territorial, una fortificación o incluso un monumento ceremonial que, una vez completado, fue abandonado por sus constructores. Pero, ¿por qué habrían hecho esto? ¿Qué motivación podría haber llevado a una civilización a borrar casi por completo su huella en el sitio? Además, la lejanía del muro de salvia y su entorno hostil podrían haber contribuido a la ausencia de artefactos. Este lugar, situado lejos de los centros de población y accesible solo a través de un terreno accidentado, no es precisamente el lugar más cómodo para establecer un asentamiento prolongado. Es posible que el muro haya sido construido por una sociedad nómada o por grupos que solo se reunían en el sitio en momentos específicos,
como durante ceremonias o rituales importantes, dejando pocas o ninguna evidencia material detrás. Otra posibilidad fascinante es que los constructores del Muro de Salvia poseían un conocimiento que les permitía trabajar con herramientas y materiales que no han resistido el paso del tiempo. Si este fuera el caso, podríamos estar frente a una tecnología perdida, cuyos rastros simplemente se han desvanecido con los siglos. Este tipo de tecnología efímera podría explicar por qué no se han encontrado herramientas o restos culturales en el sitio, ya que todo lo utilizado en la construcción podría haber sido biodegradable o haber desaparecido sin dejar rastro. Finalmente, es importante considerar la idea de que el Muro de Salvia pudo haber sido objeto de saqueos o exploraciones posteriores que eliminaron cualquier rastro de artefactos culturales. Aunque esta teoría tiene menos peso dado el aislamiento del sitio, no se puede descartar por completo la posibilidad de que, en algún momento, los objetos que podrían haber arrojado luz sobre la historia del muro fueran retirados, ya sea por saqueadores o por exploradores tempranos. El Muro de Salvia, con su enigmática falta de artefactos, sigue siendo un rompecabezas que desafía nuestra comprensión y nos obliga a reconsiderar lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Este vacío desconcertante no solo añade una capa de misterio a la estructura, sino que también convierte al muro en un objeto de fascinación continua para aquellos que buscan desentrañar los secretos del pasado. Implicaciones para la historia humana. Si el Muro de Salvia es en verdad una construcción de una civilización prehistórica avanzada, las implicaciones para nuestra comprensión de la historia humana son tan vastas como fascinantes. Este descubrimiento no solo desafiaría las nociones establecidas sobre las capacidades tecnológicas de las sociedades antiguas en América del Norte, sino que también nos llevaría a reconsiderar la cronología misma de la evolución cultural y tecnológica de la humanidad. Primero, imaginemos por un momento que este muro fue erigido antes del final de la última edad de hielo, hace más de 11.700 años. En ese caso, estaríamos ante una de las estructuras humanas más antiguas jamás descubiertas. Tal posibilidad nos obliga a replantearnos lo que creemos saber sobre las sociedades que habitaron América del Norte en ese período. Hasta ahora, la narrativa dominante sugiere que las culturas de esta región eran principalmente nómadas, dedicadas a la caza y la recolección, con escasas evidencias de construcciones permanentes o avanzadas. Sin embargo, el Muro de Salvia podría ser la prueba de que estas sociedades poseían un nivel de sofisticación mucho mayor, capaz de rivalizar con las grandes civilizaciones de la antigüedad que surgieron miles de años después en otras partes del mundo. Pero, ¿cómo podrían haber alcanzado tal nivel de desarrollo? Si asumimos que el muro fue construido antes del final de la última glaciación, las condiciones climáticas habrían sido extremas, con grandes áreas de América del Norte cubiertas por capas de hielo. Sin embargo, en medio de este paisaje helado, una civilización habría logrado no solo sobrevivir, sino también prosperar lo suficiente como para emprender un proyecto de construcción monumental. Este hecho sugiere que contaban con conocimientos avanzados en ingeniería, organización social y posiblemente en técnicas de construcción que aún no hemos descubierto. Además, la idea de que el Muro de Salvia es anterior a la última edad de hielo podría implicar que las capacidades tecnológicas de las sociedades prehistóricas en América del Norte han sido subestimadas durante mucho tiempo. Este descubrimiento podría ser una pieza clave para entender cómo estas sociedades lograron adaptarse y prosperar en un entorno extremadamente hostil. De confirmarse esta teoría, el Muro de Salvia se convertiría en un testimonio tangible de la resistencia y creatividad humanas frente a condiciones adversas y nos obligaría a revisar nuestra visión sobre los primeros habitantes del continente. Por otro lado, si el muro fue construido por una civilización avanzada que existió antes de la última glaciación, también podríamos estar ante la evidencia de una cultura que se perdió para siempre en el cataclismo climático que siguió. Esta posibilidad abre la puerta a especulaciones sobre cuántas otras civilizaciones avanzadas podrían haber existido en épocas prehistóricas, solo para desaparecer sin dejar más rastro que estructuras enigmáticas como el Muro de Salvia. Si este es el caso,
nuestro entendimiento de la historia humana sería solo una pequeña fracción de un pasado mucho más rico y complejo de lo que jamás imaginamos. Es esencial considerar que este descubrimiento podría inspirar una revaloración de otros sitios arqueológicos en América del Norte que han sido pasados por alto o subestimados. Si el Muro de Salvia es realmente una obra prehistórica, entonces podría haber otros monumentos similares escondidos en las vastas y aún en gran parte inexploradas extensiones del continente. Esto podría llevar a una nueva era de exploración arqueológica, en la que las teorías convencionales podría ser que estas civilizaciones compartieran conocimientos a través de vías que hoy en día apenas comenzamos a imaginar. Además, no podemos pasar por alto la precisión con la que las piedras del dolmen de Tíser fueron cortadas y colocadas. Al igual que en el Muro de Salvia, la habilidad para manipular bloques de piedra tan grandes y pesados sugiere un nivel de tecnología que, según la narrativa tradicional, no debería haber existido en América del Norte en la época en que se supone que estas estructuras fueron construidas. Y sin embargo, ahí están, desafiando nuestras suposiciones y obligándonos a considerar que, tal vez, la historia de la humanidad en este continente es mucho más rica y compleja de lo que jamás imaginamos. Otro aspecto fascinante del dolmen de Tíser es su ubicación. Al igual que el Muro de Salvia, el dolmen está situado en un área que parece estar estratégicamente elegida, tal vez para alinearse con eventos astronómicos o para cumplir una función ceremonial específica. Este patrón se repite en muchas otras estructuras megalíticas en Montana, como los círculos de piedra y las torres rocosas que salpican el paisaje, lo que sugiere que estos sitios no fueron seleccionados al azar, sino que formaban parte de un plan más amplio que combinaba el conocimiento de la tierra y el cielo. Cuando examinamos las posibles conexiones entre el dolmen de Tíser y el Muro de Salvia, así como con otras estructuras megalíticas de la región, emergen una serie de hipótesis intrigantes. ¿Podrían estos sitios haber sido parte de una red de lugares sagrados o centros de poder conectados por una cultura prehistórica que compartía un profundo entendimiento del mundo natural? Tal vez estos monumentos eran más que meras tumbas o marcadores territoriales. Tal vez eran puntos de convergencia donde lo terrenal y lo celestial se encontraban, lugares donde las antiguas civilizaciones buscaban conectarse con fuerzas mayores y perpetuar su legado en piedra. La existencia de múltiples estructuras megalíticas en Montana sugiere que esta región pudo haber sido un centro significativo de actividad prehistórica, un lugar donde el conocimiento y la tradición se transmitían de generación en generación, tallados en la piedra misma. Cada una de estas estructuras, desde el dolmen de Tíser hasta el Muro de Salvia, nos ofrece pistas sobre una civilización perdida,
una que tal vez poseía conocimientos que hoy apenas comenzamos a redescubrir. Y mientras continuamos explorando estos enigmas de piedra, nos encontramos cada vez más cerca de desvelar los secretos de un pasado que, aunque remoto, sigue resonando en las rocas de Montana. Red oculta. El megacomplejo de Pipestone, situado en Montana, es quizás uno de los testimonios más impresionantes de la habilidad arquitectónica y la profunda conexión con la tierra que poseían las antiguas civilizaciones prehistóricas. Este lugar, compuesto por muros de piedra, dólmenes y una variedad de otras formaciones megalíticas, no solo nos habla de una cultura con un conocimiento avanzado de la ingeniería, sino que también sugiere la existencia de una red interconectada de sitios sagrados que se extendía por toda la región. Para comenzar, el megacomplejo de Pipestone es, en sí mismo, una obra monumental que parece haber sido diseñada con un propósito que va mucho más allá de la simple construcción de estructuras. Los muros de piedra que se encuentran en este complejo están formados por enormes bloques, algunos de los cuales presentan cortes tan precisos que es difícil creer que fueron realizados sin la ayuda de herramientas sofisticadas. Este nivel de precisión en la manipulación de la piedra no es un caso aislado, sino que se repite en otras estructuras megalíticas de la región, lo que sugiere un conocimiento compartido y una técnica común que se transmitía entre los constructores de la época. Además, las similitudes entre el megacomplejo de Pipestone y el muro de Salvia son notables. Ambas estructuras exhiben un nivel de complejidad arquitectónica que desafía las explicaciones convencionales sobre las capacidades tecnológicas de las culturas prehistóricas en América del Norte. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podría ser que estos sitios, junto con otros similares en Montana, formaran parte de una red más amplia de estructuras interconectadas? Una red que no solo tenía un propósito práctico, sino que también estaba alineada con eventos astronómicos y ceremoniales, actuando como un puente entre lo terrenal y lo celestial. No podemos ignorar la posibilidad de que estas estructuras fueran utilizadas para fines ceremoniales, tal vez como lugares donde las comunidades se reunían para observar y celebrar los ciclos naturales, como los solsticios y equinoccios. Las alineaciones precisas de estas estructuras con eventos astronómicos sugieren que sus constructores tenían un profundo entendimiento del cielo y que utilizaban este conocimiento para guiar sus actividades ceremoniales. En este contexto, el megacomplejo de Pipestone podría haber servido como un punto central en esta red, un lugar donde se realizaban rituales destinados a conectar a la comunidad con las fuerzas cósmicas. Además, el hecho de que estas estructuras estén dispersas por toda la región de Montana sugiere que esta red no era un fenómeno aislado, sino parte de una tradición mucho más amplia. Es posible que los constructores del megacomplejo de Pipestone y el muro de Salvia estuvieran siguiendo un conjunto de principios arquitectónicos y ceremoniales que fueron transmitidos a lo largo de generaciones. Esto implicaría que estos sitios formaban parte de un paisaje sagrado, donde cada estructura tenía un papel específico en la cosmología de la cultura que las construyó. Por otro lado, la existencia de esta red de estructuras megalíticas en Montana también podría indicar que la región era un centro de actividad prehistórica avanzada, un lugar donde las culturas se reunían para intercambiar conocimientos y practicar sus rituales. La proximidad del megacomplejo de Pipestone a recursos naturales, como la cantera de granito rosa, refuerza esta idea, ya que es probable que la accesibilidad a materiales de construcción de alta calidad facilitara la creación de estas estructuras monumentales. El megacomplejo de Pipestone, junto con el muro de Salvia y otras estructuras similares, nos invita a reconsiderar lo que creemos saber sobre las sociedades prehistóricas en América del Norte. Lejos de ser simples cazadores-recolectores, estas culturas parecen haber poseído un conocimiento profundo de la ingeniería, la astronomía y la espiritualidad, un conocimiento que se manifestó en la creación de una red de sitios sagrados que aún hoy sigue despertando nuestra admiración y asombro. A medida que continuamos explorando estos sitios y desentrañando sus secretos, nos encontramos cada vez más cerca de comprender la verdadera magnitud de esta red oculta, una red que, aunque enterrada en el tiempo, sigue viva en las piedras de Montana. Tecnología reveladora.
El misterio del Muro de Salvia, al igual que otras estructuras megalíticas en Montana, ha capturado la imaginación de científicos y entusiastas por igual, y no es para menos. A medida que el interés en estos monumentos crece, también lo hacen los esfuerzos por desentrañar los secretos que han guardado durante milenios. Para ello, los investigadores están recurriendo a tecnologías de vanguardia que no solo están redefiniendo la forma en que estudiamos estas antiguas estructuras, sino que también están abriendo nuevas puertas al pasado. Entre las herramientas más prometedoras está el LIDAR, Light Detection and Ranging, una tecnología que permite mapear con precisión el terreno, incluso a través de una densa vegetación. Esta técnica ha demostrado ser invaluable en la arqueología moderna, revelando estructuras ocultas bajo la superficie y ofreciendo una visión detallada de los sitios que, de otro modo, permanecerían invisibles a simple vista. En el caso del Muro de Salvia, el uso del LIDAR ha permitido a los investigadores descubrir extensiones subterráneas que sugieren que lo que vemos en la superficie es solo una fracción de la estructura total. Este hallazgo no solo aumenta la magnitud del misterio, sino que también plantea nuevas preguntas sobre la verdadera extensión y propósito del muro. Pero el LIDAR es solo el comienzo. Los planes futuros incluyen la aplicación de tecnologías como la teledetección por satélite, que podría ofrecer una perspectiva aún más amplia de cómo el Muro de Salvia se relaciona con otras estructuras en la región. Esta técnica podría ayudar a identificar patrones y conexiones que son imperceptibles desde el suelo, revelando posibles alineaciones astronómicas o conexiones geométricas con otros sitios megalíticos en Montana y más allá. Además, el uso de técnicas avanzadas de georradar y magnetometría está previsto para explorar las profundidades del suelo bajo y alrededor del Muro de Salvia. Estas tecnologías no invasivas permiten a los científicos ver lo que hay bajo tierra sin necesidad de excavar, lo que es crucial para preservar la integridad de los sitios arqueológicos. Las investigaciones preliminares con georradar ya han sugerido que el muro podría estar conectado a otras estructuras enterradas, posiblemente partes de un complejo más grande que aún no hemos descubierto. Esto podría cambiar por completo nuestra comprensión de cómo estas antiguas civilizaciones vivían y construían en la región. En paralelo, se están planificando excavaciones en áreas seleccionadas del Muro de Salvia y otros sitios clave en Montana. Estas excavaciones estarán guiadas por los datos obtenidos a través de las tecnologías mencionadas, lo que permitirá a los arqueólogos centrar sus esfuerzos en las áreas más prometedoras y minimizar el impacto en el entorno natural. Uno de los objetivos principales de estas excavaciones es encontrar artefactos que puedan ofrecer pistas sobre las personas que construyeron estas estructuras, así como sobre su tecnología y estilo de vida. Otra herramienta que está cobrando importancia en la arqueología moderna es la fotogrametría, que permite crear modelos tridimensionales detallados de los sitios arqueológicos. Al aplicar esta técnica al Muro de Salvia, los investigadores podrán analizar con gran precisión las características arquitectónicas del muro, incluyendo el tamaño y la forma exacta de los bloques de piedra. Este análisis podría revelar patrones de construcción que hasta ahora han pasado desapercibidos y que podrían ofrecer pistas cruciales sobre las técnicas utilizadas por los antiguos constructores. La combinación de estas tecnologías avanzadas promete no solo desvelar los secretos ocultos del Muro de Salvia, sino también reescribir nuestra comprensión de la historia antigua. A medida que los científicos profundizan en el estudio de estas estructuras, lo que podrían descubrir no solo cambiará lo que sabemos sobre las civilizaciones que habitaron esta región hace miles de años, sino que también podría arrojar nueva luz sobre la historia humana en su conjunto. Cada nueva revelación nos acerca un poco más a entender el verdadero propósito y significado de estos enigmáticos monumentos que han desafiado al tiempo y a nuestra imaginación. El descubrimiento del Muro de Salvia. El Muro de Salvia, un gigante de granito escondido en las remotas montañas de Montana, no fue descubierto en una expedición arqueológica ni mediante sofisticadas tecnologías de exploración, sino de una manera que podría parecer sacada de una novela de aventuras.
Christopher Burton y Linda Welsh, propietarios de una vasta extensión de tierra en el centro de Sage Mountain, estaban simplemente recorriendo su propiedad, quizá con la intención de limpiar un poco o simplemente disfrutar de la naturaleza. Y sin embargo, en esa caminata aparentemente ordinaria, el destino los llevó a tropezar con lo que pronto se convertiría en uno de los descubrimientos más intrigantes y enigmáticos del siglo XX. Imagina la sorpresa de Burton y Welsh cuando, después de apartar ramas caídas y caminar entre la densa vegetación, se toparon con un muro de proporciones colosales, compuesto por enormes bloques de granito perfectamente alineados. Este muro, que se extiende a lo largo de 84 metros y se eleva hasta 76 metros de altura, parecía estar ahí desde tiempos inmemoriales, oculto del mundo moderno por la densa vegetación y el paso del tiempo. Pero lo que realmente hace que este descubrimiento sea fascinante no es solo su tamaño, sino el debate que ha desatado en la comunidad científica y entre los entusiastas de la historia antigua. Desde el primer momento surgió la pregunta inevitable: ¿es esta estructura una maravilla natural, resultado de millones de años de procesos geológicos, o podría ser el legado de una civilización avanzada perdida en el tiempo? A medida que profundizamos en las características físicas del muro, nos encontramos con detalles que desafían la explicación sencilla. Los bloques que componen el muro de salvia no son simples piedras arrojadas al azar. Cada uno de ellos ha sido cortado y alineado con una precisión asombrosa, comparable solo con las técnicas utilizadas en algunos de los sitios megalíticos más famosos del mundo. Tomemos, por ejemplo, los muros de Sacsayhuamán, en Perú, conocidos por sus piedras que encajan tan perfectamente que no se puede insertar ni una hoja de papel entre ellas. Al igual que en Sacsayhuamán, en el muro de salvia se observa una geometría precisa, donde cada bloque parece haber sido diseñado para encajar de manera exacta con sus vecinos, creando una estructura que, a pesar del paso de los milenios, ha resistido el embate del tiempo y la naturaleza. Esta precisión geométrica, que parece desafiar lo que esperaríamos de una estructura natural, ha llevado a muchos a cuestionar si realmente estamos ante un simple capricho de la geología. Podría ser que, en algún momento de la historia, una civilización con un conocimiento avanzado de la ingeniería y la construcción habitó estas tierras. Y si es así, ¿quiénes eran? ¿Cómo lograron mover y colocar bloques de granito que pesan hasta 91 toneladas? Estas preguntas abren un abanico de posibilidades que nos invitan a reimaginar la historia de esta región y, por qué no, la historia de la humanidad misma. Es en este punto donde la discusión se vuelve aún más interesante. Algunos teóricos sugieren que el muro de salvia podría haber servido como una especie de fortificación, una barrera construida para proteger a una comunidad de amenazas externas. Otros proponen que su propósito podría haber sido más ceremonial o incluso astronómico, alineado con algún evento celeste, una hipótesis que exploraremos en apartados posteriores. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, el muro de salvia sigue guardando celosamente sus secretos, desafiando a los científicos a desentrañarlos con cada nueva investigación que se realiza. Mientras tanto, el descubrimiento de Burton y Welsh en 1996 sigue siendo un recordatorio de que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, el mundo aún está lleno de misterios por descubrir, ocultos a simple vista, esperando el momento en que alguien, por casualidad o por destino, los revele al mundo.